Al Señor y todos juntos, una gloria, mis hermanos. Veo los niños cantando. Demos gracias, Señor, por el ministerio de danza de nuestra iglesia también, que los niños están envueltos, los niños cantando, los niños danzando. Amén. Un día ojalá que puedan tocar instrumentos también, que tocan también. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Amén. Gloria a Jesús. No se olviden, mis hermanos, este sábado es ayuno a las 8 de la mañana, pero después del tiempo de ayuno, en la tarde hay comida. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La cena del amor y la amistad es este sábado. Por favor, si todavía no han llenado por favor llénalo para que podamos saber cuántos van a venir, más o menos. Espero que todos tengan presente. Amén. Aleluya. Eso es a las 5 de la tarde, más o menos a las 8. Vamos a comer, se va a cantar. Algunas otras cosas que hemos preparado también para el sábado. Entonces, por favor, si pueden venir, vengan para gozarnos del nombre del Señor, para compartir como una familia y tener un buen tiempo en el Señor. Si todavía no ha hecho, después del servicio, por favor, llénalo y se lo entrega a mi esposa. Y también si alguien sí quiere donar un plato de comida, amén, se puede ver con la hermana Elise, amén, que está trabajando junto con mi esposa para que este sábado sea un tiempo de éxito en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gracias. Amén. Ok, gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? La palabra. Saben ya que estamos estudiando. ¿Hace calor aquí o soy yo? Mucho calor. ¿Hace calor? No. A flash. Oh, no, pero es un calor acá. Dijo flash, y ahora lo quiere limpiar. Él lo quiere limpiar ahora y dice, no, es la unción de Dios. Pero dijo flash primero. Flash y unción, los dos. Wow, qué combinación. Ojalá que no haya gente que pasa por eso. Flash y unción la misma vez. Eso que sí es fuego. Aleluya. El libro de Marcos lo estamos estudiando, comenzamos la semana pasada y vamos a estudiarlo verso por verso. Gloria a Jesús. El libro de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. El segundo libro del Nuevo Testamento. Si hay un Nuevo Testamento, entonces hay un... Amén. Gloria a Jesús. ¿Y cuántos libros hay en la Biblia? Algunos lo están diciendo como preguntando. 66, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cuánto? 27. 39. Vamos a tratar otra vez. Hay 66 en la Biblia y 39 en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuántos hay en el Nuevo? 27. Ok. Y se habló la semana pasada cómo se dividió la Biblia o cómo nosotros lo dividimos para que podemos entender un poco mejor. Entonces los primeros 5 libros se llaman Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros fueron escritos por ¿quién? Por Moisés. Amén. Entonces los próximos 12 libros son los libros que es del Antiguo Testamento. Histórico. 5 Pentateuco escritos por Moisés y los próximos 12 los históricos. Desde Josué hasta Esther. Son 12 en total. Gloria a Jesús. Entonces los próximos 5 libros se llaman los libros ¿qué es? Amén.
pero yo quiero que todos aprendemos, ¿verdad? Poéticos, comenzando del libro de Job hasta el libro de Cantares, son 5. Poéticos, se llaman poéticos porque se ve el corazón de Israel, los 5 libros. El corazón de Israel abierto hacia Dios. Entonces los últimos libros del Antiguo Testamento son libros proféticos. ¿Cuántos son? 17. Los primeros 5 se llaman los libros mayores, los libros proféticos mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Gloria a Jesús. Entonces los últimos 12, no estoy seguro el orden. Gloria a Jesús, tanto tiempo tratando de memorizarlo, todavía no lo ha hecho. Yo sé que termina con el libro de Malaquías y comienza con Oseas. Y son 12, son los libros menores. Entonces entramos en el Nuevo Testamento y los primeros 4 son los evangelios. ¿Verdad? Y hablamos de Mateo, ¿quién es Malto? Marcos es ese libro entre Mateo y Marcos. El libro de Mateo fue escrito ¿a quién? A los judíos, al pueblo hebreo, principalmente. Obviamente está escrito para todo el mundo leer, pero la audiencia era, primero eran los judíos, israelitas, porque Mateo, el propósito era dejarle saber a Israel, el pueblo judío, que Jesús era el que, el Mesías. Y se menciona el hijo de David, se ve versos, cita versos del Antiguo Testamento proféticos del Mesías. Ahora, el libro de Marcos fue escrito ¿a qué audiencia? Los romanos, muy bien. Los romanos, y es un libro que presenta a Jesús como un guerrero, un hombre de acción, un sirviente, alguien que sirve a los demás. Eso porque ya comenzamos el libro y vemos que el libro comienza ya con Juan el Bautista y entra así. No habla nada de María ni José, del nacimiento de Jesús, nada así. Entra inmediatamente al ministerio de Juan el Bautista y la venida de Cristo, él como el hombre de acción. Y la palabra inmediatamente, lo vamos a ver, está en todo el libro de Marcos. Gloria a Jesús. Vamos a regresar a Marcos un segundo, pero Lucas fue escrito ¿a qué audiencia? A los griegos. A los griegos. Y presenta a Jesús como humano, el Hijo del Hombre. La expresión Hijo de Hombre se menciona muchas veces en el libro de Lucas y vemos la humanidad de Jesús a través de ese libro. Entonces el libro de Juan fue escrito ¿a quién? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, y presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Eso porque en el primer verso de Juan, capítulo 1 y el verso 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, inmediatamente entra en ese verso. También no habla de José ni María, sino inmediatamente Juan dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Punto, ya llegamos al punto, vamos a seguir por aquí, de que Jesús es Dios. Amén. Aleluya. Entonces, el próximo libro es el libro de los Hechos, y es el único libro en el Nuevo Testamento que se dice que se llama un libro histórico, y es el libro de los Hechos, pero ya hemos dicho tiene 28 capítulos, pero todavía no ha terminado el libro de los Hechos, sino que estamos en pie en el día de hoy, en esta noche, hay la iglesia de Jesucristo que está adorando al Señor en esta noche, vemos los milagros de Dios todavía hoy en día. Almas están siendo salvados, bautizados con el Espíritu Santo. Todavía estamos predicando un mensaje de arrepentimiento. Gloria sea el nombre del Señor y de la cruz del Calvario. Entonces el libro de los Hechos todavía está vivo a través de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y los próximos 14 cartas
fueron escritos por quién? Pablo, el gran hombre de Dios. Aunque el último libro, el libro de Hebreos, algunos dicen que fue otros autores, pero la mayoría de la gente cree que fue Pablo que escribió. Entonces tenemos las epístolas generales que comienza con el hermano Santiago. ¿Y cuántos son? Son 7. Comienza con Santiago, Pedro, ¿verdad? Pedro y Juan y Judas, que escribió el gran libro de un capítulo. Entonces el último libro de la Biblia es el único libro profético y es el libro de Apocalipsis. Gloria sea el nombre del Señor. Perdona por el resumen, pero yo creo que es importante que aprendamos. No queremos solamente llegar a la casa del Señor, levantar la mano, gloria a Dios, sentirnos bien y salir igual sin conocimiento de la palabra de Dios. Y la forma de aprender es bíblico, es de repetir las cosas y decirlo, enseñando para que aprendamos de la palabra del Señor. Entonces, vamos a regresar ahora al libro de Marcos. ¿Fue escrito por quién? Por Marcos. Gracias. Fue escrito por Marcos, y este es el Marcos que se encuentra en el capítulo 13 de Hechos y también se menciona en el capítulo 14 y 15. ¿Alguien me puede decir por lo menos una cosa de este hombre Marcos? Una cosa de Marcos. Yo mencioné por lo menos 2 o 3 cosas de él. Sí, yo sí. Pablo lo desechó y después lo ocupó. También fue discípulo de Pedro. ¿Qué más? Amén. Esos son los 2 más importantes puntos que yo creo que todos nosotros aprendemos. Es que si en el primer viaje misionero de Pablo, él se llevó Bernabé y a Marcos con él. Eso está en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Bernabé era el ¿cómo se dice? How do you say, oh my goodness. Uncle. Tío de Marcos. Y él fue en el primer viaje con Pablo. Entonces en el segundo viaje, y recuerda que durante el primer viaje misionero, algo pasó, la Biblia no dice que Marcos dijo, yo voy a regresar, y regresó. Y en el segundo viaje misionero, Pablo no quiso nada que ver con Marcos. En este viaje, Marcos no va con nosotros. Entonces, él se fue con Silas. Y me imagino que Bernabé dijo amén, que bueno, porque Silas fue el que fue arrestado con Pablo varias veces. Pero Bernabé dijo, no, yo no voy entonces. Yo me quedo con mi sobrino y nosotros vamos trabajando para el Señor. Y así fue. Marcos y Bernabé trabajando juntos, pero más adelante en el libro de uno de los libros en Timoteo, escrito por Pablo, él dice, envíame, estoy solo, el único que tengo es Lucas. Conmigo, envíame a Marcos, que es un siervo útil para mi ministerio. Estos son años después. Gloria sea el nombre del Señor, que Marcos, aunque fue rechazado por Pablo, pero no por Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. No por Dios, él fue un hombre útil, un hombre de Dios. El libro está escrito como está escrito, un hombre de acción, porque el padre espiritual de Marcos era ese hombre llamado Pedro. Y como era este libro, está escrito como si Pedro mismo hubiese escrito este libro. Imagínense Pedro escribiendo un evangelio. Escribió su carta, pero imagina Pedro escribiendo un cuento histórico de Jesús. Me imagino que Jesús dijo, no, Espíritu Santo, por favor, no inspira a Pedro para escribir el evangelio. Que sea uno de sus hijos mejor. Porque ese hombre está por acá y por allá. Pero vemos aquí que así era Marcos. En el estilo que está escrito, el libro de Marcos es uno que tiene, uno cuando lo lee, si conoce el carácter de Pedro, es como uno siente a Pedro a través de los escritos. Hombre de acción. Pedro era uno que vamos a hacerlo hoy, ahora. Y así se ve el libro de Marcos. Ok, vamos a entrar. Se leyó la semana pasada
el verso 1 hasta el verso número 8. Se habló de varias cosas, pero una cosa sí hablamos uno de los puntos de la semana pasada fue lo siguiente, establecido por los versos que leímos, de que Dios envía una palabra, es un principio bíblico. Oigan, mis hermanos, es un principio bíblico que Dios, en la forma que Él trabaja muchas veces, el patrón es que Dios envía una palabra y le da un cuerpo a esa palabra para cumplir su propósito. Amén. Y eso lo vemos en los primeros 8 versos. Pero vamos a leer algunos versos más para que se puede establecer ese punto bien claro. Ya lo cité, Juan capítulo 1 y el verso 1. Dice la palabra del Señor que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es una palabra. En otra palabra, Jesús fue como una palabra enviado, una palabra. Y dice, vamos a buscarlo, Juan capítulo 1 y el verso número 14. 1:14. Si alguien lo tiene, puede leer. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vemos ahí el patrón, ¿verdad? Dice ahí claramente, es aquel verbo, el verbo que él mencionó ahí en el primer verso de ese capítulo. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y lleno de gracia y verdad. Vemos otra vez que esa palabra se hizo, amén, el verbo se hizo, y entonces vemos que el propósito de Dios fue cumplido. Buscamos el libro de Hebreos capítulo 1. El libro de Hebreos capítulo 1, y vamos a leer si alguien lo tiene, los primeros 3 versos, que me encantan estos versos. Gloria sea el nombre. Hay tanto de estudiar en estos 3 versos, pero solamente para otra vez establecer ese punto que para mí es bien importante, porque, mis hermanos, es bíblico, es un principio bíblico, pero es como Dios obra en nuestras vidas también. Eso es porque yo quiero que eso está claro en nosotros, de que Dios envía una palabra y le dé un cuerpo. Ahora, el cuerpo, cuando digo cuerpo, no estoy hablando de solamente lo físico, que era con Jesús, pero también puede ser algo que Dios hace en tu vida para darle una forma, cambiar tu carácter. Quizás tiene que pasar por una dificultad o algo. El Señor le da como, puede ser una palabra enviado sobre una iglesia, por ejemplo, y fue la palabra que llega primero, una palabra profética. Por ejemplo, lo que yo siento del ministerio hispano, que algunos años atrás que el Señor puso en mi corazón, yo creo, fue la palabra que nosotros somos bendecidos para ser de bendición. Primeramente fue una palabra. Y entonces poco a poco yo veo que Dios está formando algo, que muchos están recibiendo la visión de que ellos son bendecidos. No están aquí solamente para recibir, demos gracias al Señor por eso, pero están aquí para ser bendecidos, para que ellos puedan ser de bendición a otra persona. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y así es el patrón. El Señor envía una palabra. A veces el Señor pone una palabra, puede ser algo que puede cambiar tu vida, tu forma de pensar. En otra palabra, cuando el Señor habla de renovar nuestra mente, Él no está hablando de solamente pensamientos que entran en nuestra mente. ¿Cuántos saben que siempre hay pensamientos entrando, ¿verdad?, en la mente, así de momento? O algo que se oye, algo así. Pero lo que el Señor quiere cambiar es nuestra forma de pensar, que es algo diferente.
No es solamente un pensamiento. Yo doy este ejemplo, yo creo que es un mal ejemplo, pero esto es la única forma de explicarlo para mí. Yo recuerdo, era porque el Señor, en ese momento, eso es lo que yo estaba leyendo, y a mí me acordó el punto, mientras esto me pasó. Iba a Cuba en el avión, a mí me dieron un asiento ahí mismo a la puerta, donde tú sabes, la puerta del avión. Y mientras nosotros estábamos a la mitad del viaje, me ocurrió un pensamiento. Y si ahora mismo yo trato de abrir esa puerta, ¿qué pasa? ¡Qué locura! Y yo digo, ay Señor, ayúdame Señor, quita ese pensamiento de mi mente. Pero así de momento, abre y así, abre, vamos a ver. Yo digo, ay Señor, reprenda al enemigo. Una locura, yo digo, ¿qué sé? Pero y eso no pasa a nosotros. Yo no sé si eso te pasa, quizás solamente a mí, pero pensamiento a ti no. Pero lo importante de renovar su mente no es tanto sus pensamientos, eso ahí en el nombre de ser, qué locura, es su forma de pensar. El Señor puede cambiar su forma de pensar sobre un asunto y cambiar tu vida para siempre. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es la palabra que Dios quiere enviar en tu vida. Gracias. Un ejemplo, mis hermanos, es algo tan simple como simple en el sentido de que lo entendemos, pero a veces hay que cambiarlo. Lo que le pasó a Pedro, cuando por muchos años él estaba predicando y de momento él estaba orando y vio una visión, ¿verdad?, de animales, y el Señor le dijo, mata y come. ¿Y qué Pedro dijo? No, inmundo. Pero el Señor le dijo que no digas, no llama a lo que yo he limpiado inmundo. ¿Y qué le pasó a Pedro en ese momento? Poco a poco, aunque él todavía salió con un poco de duda, porque cuando él entró, dice la Biblia que él estaba sorprendido cuando vino el Espíritu Santo sobre los gentiles. Pero en ese momento había un cambio en la forma de pensar de Pedro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Se puede aplicar en el asunto del racismo, mis hermanos, que si hay gente que son salvos y todavía tienen pensamientos que se trata con el racismo y que son salvos. Y el Señor tiene que cambiar su forma de pensar. Que a mí y para nosotros no importa el color del piel de la persona. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. ¿Dónde nacieron? Si son lavados en la sangre de Cristo, hablan otro idioma, nacieron en otra nación, aún si nacieron en Brooklyn, todavía los vamos a amar. Alguien dijo que era de Bronx. ¿Quién era de Bronx aquí? Bronx. Amén. Que Dios la bendiga, vamos a orar por mis hermanos, es una forma del Señor cambiar nuestra forma de pensar. En el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Porque entonces, si tú ves a una persona de otra raza predicando, haciendo como uno no lo recibe, si hay pensamientos racistas en esa persona, no pueden ver el hombre de Dios o la mujer de Dios en esa persona. Pero cuando el Señor cambia tu mente, tu forma de pensar, entonces, aunque es de otra raza, si esa persona ya el Señor te ha cambiado la forma de pensar, entonces tú puedes ver el hombre de Dios, la mujer de Dios en esa persona. ¿No te puedes decir amén? Oh, sí. Eso es cierto, mis hermanos. Vamos a hablar la realidad de la palabra del Señor. Y yo espero que nosotros no hablemos así. Eso para mí, se lo estoy diciendo desde aquí, para que en privado no hablen conmigo así. A mí no me gustan los chistes así.
que los mexicanos son, los dominicanos son, los por acá son. Eso para mí me pone mal. Porque somos uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos iguales cuando se trata de la cruz del Calvario. No hay nada mejor, no hay nadie mejor, nadie mayor que nadie más. Amén. Gloria al Señor. Que mi hermano Santiago de México, ¿verdad? Santiago, México. Y este pequeñito de Brooklyn, somos hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Aún Tabata del Bronx es mi hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Somos uno en Cristo Jesús. El punto es, el patrón es que Dios envió una palabra. Como le hizo a Pedro, una palabra para cambiar su forma de pensar. Le dio un cuerpo en el sentido que había gentiles que él tenía que cumplir esa palabra. Y también en tu vida Dios está haciendo algo. Él está poniendo una palabra en ti. Está cambiando su forma de pensar. Está cambiando tu forma de orar. Tu forma de caminar. Es como el propósito de cumplir ese sueño. Eso es lo que Dios ha puesto sobre su vida. Pero primeramente tiene que enviar una palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Eso fue la semana pasada. Eso fue hasta el verso número 8 en el nombre del Señor. Es otro de versos para aclarar ese punto. Pero vamos a regresar al libro de Marcos y verso por verso vamos a estudiar este libro. Pastor, Gloria a Jesús. ¿Cómo? Una pregunta. ¿En qué versículo de la Biblia habla de eso? De que donde Pedro tuvo esa visión. Eso está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El capítulo 10 comienza del primer verso hasta el final del capítulo, cuenta toda esa historia. De gentil se llama Cornelio, que era un hombre de integridad, hombre que buscaba de Dios, y lo puede leer en ese capítulo entero. El capítulo 10 del libro de los Hechos. Amén. Capítulo 1 de Marcos, vamos a leer del verso, si alguien lo tiene, del verso 9 al 11. Espero que por lo menos tratamos de 5 versos, porque sí, no quiero tomar 2 años en este libro como el libro de Juan, aleluya, pero lo que el Señor quiera, ¿verdad, mis hermanos? Si el Señor quiere que sea 2 años, amén. Si no, 2 semanas, amén. Pero que seamos obedientes a lo que el Señor quiera por nosotros. Pero alguien, si lo tiene, me puede leer por favor del verso número 9 al verso número 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Sí. Llegamos a los 5 versos. Estas son 3 palabras que yo quiero que salgamos en esta noche pensando en estas 3 palabras. Bautismo, paz y tentación. Bautismo, paz y tentación. Algo bien bello aquí, vemos en la palabra del Señor. Dice, como leyó nuestro hermano Eugenio, ¿de dónde vino Jesús? Nazaret de Galilea. De Nazaret de Galilea. Interesante que aquí vemos que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Gloria sea el nombre del Señor. Recuerden, mis hermanos, vamos a buscarlo en Juan capítulo 1 y el verso 46 de uno que fue llamado para ser discípulo de Cristo, y le dijeron de que había llegado el Mesías, ¿verdad? Felipe fue
y le predicó a Nataniel. Y en el verso 46, cuando él le dijo, cuando Felipe le había dicho de que sí, encontramos a uno en cual Moisés habló y escribió de él, que es hijo de José de Nazaret. ¿Qué dijo? ¿Alguien lo tiene? Vamos a leer el verso 46. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Como dijo el hombre, ¿podrá algo bueno salir del Bronx? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Tabata? Venga a la iglesia para ver. Solo que dijo Felipe, ven y ve que sí se puede salir algo bueno. Jesús vino de un lugar. Cuando nosotros vemos este bautismo de Jesús en las aguas y lo vemos como es, era algo histórico en este momento. Pero vamos a entender que en ese momento no era gran cosa, porque aquí vemos a un Jesús de Nazaret. No era un hombre famoso, no era un hombre con nombre, sino un pequeñito que llegó para ser bautizado. Vamos a entenderlo bien. Y dice que fue entonces bautizado por ¿quién? Juan. Y ya hemos leído en los versos anteriores, la semana pasada, que Juan era un poco ¿qué? Raro el hombre. ¿Sí o no? Entonces vemos un desconocido, Jesús de Nazaret, siendo bautizado por un hombre poco raro. No había nada en sí en ese momento, algo histórico en ese momento, en los ojos de los hombres, en los ojos de los hombres. ¿Sí o no? Amén. Y que el bautismo, siendo bautizado, es ser sumergido bajo las aguas, ¿verdad? Y así fue Jesús, llevado en bautizado, pero no había nada histórico. Y el punto es esto, mis hermanos. Cuando nosotros comenzamos nuestra caminar con el Señor, es posible que nadie conoce quién tú eres. Amén. Nadie. Y siendo bautizado quizá por un predicador loco, por ahí. Yo ni recuerdo quién me bautizó en las aguas, no recuerdo. ¿Quién era? Porque en nuestra iglesia pequeñita no había lugar para bautizar y se tenía que ir a otra iglesia para hacerlo. Me imagino que fue mi pastor que lo hizo. No recuerdo. Yo sé que era en la iglesia Arca de Salvación, en Houston Street. No sé quién era. Eso fue muchos años atrás. Pero gloria al Señor. No es algo en ese momento, aún para mí, algo que se puede ser histórico. Para mí era. En ese momento quizá para Juan el Bautista era. Para Jesús era. Y hoy en día para nosotros, leyéndolo en la Biblia, sí lo es. Pero ¿qué dice? Que en el verso 10 dice, cuando subía del agua, ¿qué pasó? Vio los cielos abiertos, mis hermanos. Y vino el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. ¡Wow! ¿Y la paloma qué es? ¿Un símbolo de qué? El Espíritu. ¿Y qué más? ¿De qué? Paz. Bautismo era el principio de algo público que Jesús iba a entrar. Era el comienzo. Vamos a ver cómo era el proceso de él entonces entrar a hacer y comenzar su ministerio público. Para que la gente lo conozca. Era un desconocido. Pero en ese momento él fue bautizado
Como el bautismo. Ahora, mis hermanos, si habrá alguien aquí en esta noche que todavía no ha sido bautizado en las aguas, por favor, véase con mi esposa. Amén. Entonces dice, habla con ella, que ya en el 2 de marzo, el 2 de marzo, no este viernes, pero 2 viernes de este viernes, habrá bautismo en las aguas. Y si todavía no ha sido bautizado, por favor, véase con ella, apunta, dale su nombre para que nosotros hablemos cómo puede ser bautizado. Es mandato de Dios, ser bautizado. Tiene un significado. Yes. ¿Puede haber personas que se bautizan de nuevo? Yes. Sí. Hay gente que sí se quieren bautizar de nuevo por diferentes razones y está bien. No hay nada que impida eso en la palabra del Señor. Pero sí, la Biblia nos enseña que sí debemos ser bautizados en las aguas. Y bíblicamente la primera iglesia lo hicieron así mismo. Inmediatamente bautizaban a la gente. Porque, mis hermanos, es símbolo de algo que ha pasado dentro de nosotros. Un cambio, una nueva vida. Identificándose con la muerte de Cristo, su muerte y su resurrección, y nosotros siendo resucitados a una vida nueva. Eso está en Romanos capítulo 6 y el verso 4, que habla del bautismo y lo que significa. Entonces, si habrá alguien que no ha sido bautizado, es mandato de Dios de hacerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos aquí que Jesús fue bautizado y vino el Espíritu Santo como paloma. Era el comienzo. Era el bautismo. Eso porque hoy en día se dice cuando, por ejemplo, si alguien va a entrar y entrar en un trabajo y así de momento le dan trabajo así, ¿qué es esa frase que usan muchas veces? Yo sé en inglés lo dicen, no sé si lo dicen en español, pero en inglés dice, well, you got baptized right away then. El significado es que ya ha comenzado el trabajo. Porque así se ve en la vida de Jesús, que inmediatamente después de ser bautizado, iba a entrar en su ministerio público. Y también en la primera iglesia, los que se entregaron al Señor, inmediatamente se sometieron al bautismo en las aguas. Era un símbolo de un comienzo. Es el bautismo. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor hace con nuestra vida. Nos bautiza. Así comenzó la iglesia de Jesucristo en el día de Pentecostés, con un bautismo en fuego del Espíritu Santo. Así comenzó la iglesia. Es un comienzo cuando uno es bautizado. Pero también dice que el Espíritu Santo vino como paloma, un símbolo de paz. Símbolo de paz sobre su vida. Si vamos a comenzar algo para el Señor, siempre debe haber una paz. Siempre debe haber, no estoy diciendo, oiga lo que estoy diciendo, debe haber paz. No estoy diciendo que tiene que estar libre de problemas, no. Uno puede estar pasando por dificultades, problemas, y Dios te puede decir, es tiempo de hacer esto, pero que hay una paz en ti. ¿No te entiendes lo que estoy diciendo? Amén. No libre de problemas, porque siempre vamos a tener problemas, y aún muchas veces, y lo vamos a ver ahora, aún muchas veces cuando comenzamos algo para el Señor, lo contrario, se levanta